right. Well, Prince Louis, vision has emerged of him absolutely beaming. ¿Alguna vez pensaste que un niño de 6 años podría hacer temblar el castillo de Windsor? En el 6º cumpleaños del príncipe Luis, sus inesperadas palabras pusieron en tensión el ambiente relacionado con la reina Camilla. ¿Qué está pasando entre el principito y la esposa del rey? ¿Se trata de una ingenuidad infantil o está surgiendo algo más profundo? No te pierdas lo que ocurre tras los muros de mármol de la familia real. Un cumpleaños digno de un príncipe. Anticipándose a su fiesta de cumpleaños, el príncipe Luis había pasado semanas visualizándola. Se imaginaba el hermoso día lleno de fuentes, globos volando por los aires, niños jugando entre las flores que se habían puesto en el jardín y niños corriendo alrededor de los grandes robles que habían visto pasar a generaciones de niños de la realeza. Una fiesta en el jardín impropia de un joven rey. Durante su infancia, se había imaginado corriendo junto a sus primos, jugando al escondite entre los arbustos meticulosamente cuidados y experimentando la sensación de la hierba bajo sus pies. Sus manitas habían dibujado rutas ficticias por el jardín con la intención de planear juegos y aventuras que aún no habían empezado, mientras su hermano, el príncipe Jorge, seguro que encontraba el árbol ideal para trepar. Se imaginaba a su hermana, la princesa Carlota, dirigiendo a sus primos pequeños en un improvisado juego de pillar. También imaginó que su hermana dirigía el juego. El jardín ofrecía un número ilimitado de oportunidades. Un viejo roble podía transformarse en una torre de castillo que alcanzara los cielos. El laberinto de rosas podía transformarse en la guarida de un dragón y la fuente podía convertirse en un pozo mágico para pedir deseos. Cuando Luis se despertaba por la mañana, apretaba la cara contra la ventana de su habitación y observaba cómo los jardineros preparaban cuidadosamente el terreno. Su alegría aumentaba cada día que pasaba. La familia real, en cambio, nunca celebra los cumpleaños con nada más que tarta, regalos y un buen rato. Consisten en afirmaciones, apariencias externas y costumbres. Además, en este caso concreto, la reina Camilla tenía sus propias ideas sobre cómo debía transcurrir el día. Desde su punto de vista, una fiesta perfecta consistiría en un interior impecable, ropa elegante y caos bajo control. Cuando Louis consideró la posibilidad de encerrar tras unos muros a un espíritu joven tan vivo, fue algo que comparó con intentar embotellar la luz del sol. Su noticia se produjo en el transcurso del té de la tarde, entre sándwiches de pepino cortados con pericia y el suave tintineo de una vajilla exquisita. El jardín no es el lugar apropiado para un banquete real, había afirmado a Catalina. Un príncipe no tiene derecho a adquirir la etiqueta básica. Habrá una reunión formal que celebraremos en el camarote. A pesar de que sus comentarios tenían el peso de la historia, parecía que había perdido por completo la esencia de la infancia. Ella no organizaba fiestas del té ni otras actividades, sino que se trataba de una fiesta de cumpleaños para un príncipe de 6 años. Fue idea suya que las copas de cristal tintinearan con el cordial de flor de saúco, que hubiera manteles cuidadosamente planchados y que hubiera una variedad de visitantes dignos que anticiparan a un joven príncipe respetable y no a un revoltoso niño de 6 años. Louis sintió como si todo su universo hubiera cambiado cuando ella se ofreció a llevar la reunión al interior. Mientras Camilla procedía a describir su imagen de cuellos almidonados y reverencias ensayadas, Catalina observaba cómo cambiaba la expresión del rostro de su hijo menor. Fue imposible para Louis, que ya era conocido por su expresividad, ocultar su consternación. A pesar de que le temblaba el labio inferior, sus ojos estaban llenos de un ardiente entusiasmo. Ante estos límites formales, el mismo espíritu que le había convertido en un encanto entre el pueblo en general pareció agitarse. No obstante, mami, dijo mientras tiraba ligeramente de la manga de Catherine, además del arbusto de mariposas que hay en el jardín, James ha prometido traer a su nuevo perro. Su discurso contenía ese tono especial de lógica que existía en la infancia, que tenía perfecto sentido para cualquiera que pudiera recordar lo que era ser niño por primera vez. Era como si el camarote, con sus altísimos cuadros y sus exquisitas antigüedades, fuera el desafío de todo el concepto de alegría que uno experimenta cuando es niño. Louis echó un rápido vistazo a los espejos dorados y las gruesas cortinas, preguntándose cómo los rayos de sol que normalmente fluían por el jardín estarían confinados aquí. Igual que él. No había lugar para volteretas rodantes ni para la búsqueda del tesoro que había estado preparando con la ayuda de Charlotte. Mientras Camilla seguía desgranando sus objetivos, cada palabra añadía un ladrillo más al muro que separaba su juvenil independencia de las expectativas de la familia real. Durante el té, por supuesto, actuará el cuarteto de cuerda.
y Louis deberá practicar su bienvenida al arzobispo que estará allí. En medio de su reflexión, se detuvo y miró a cierta zona del techo. Sería prudente que examináramos su arco una vez más antes de que empiece el día. En la última, había mucho entusiasmo. Catherine sintió cómo la manita de su hijo se estrechaba contra la suya. Fue capaz de identificar las señales, como el pequeño movimiento de calor y la forma en que su mano libre empezó a tantear el cuello de su camisa. Se avecinaba una tormenta. Estaba dispuesta a recordar a todo el mundo que incluso los niños de la realeza eran, en el fondo, niños. Louis, su imponente e imparable fuerza de la naturaleza, estaba a punto de hacerlo. El poder que Camilla ejerce sobre los niños. No era la primera vez que la influencia de Camilla impedía a los niños hacer lo que querían por sí mismos. Durante el tiempo que el rey Carlos estuvo en el poder, su influencia sobre los asuntos relacionados con los hijos reales fue aumentando progresivamente. Todo empezó con algunos comentarios amistosos sobre modales básicos, pero acabó convirtiéndose en duras indicaciones sobre todo, desde la elección del vestuario hasta los horarios de las obras de teatro. En poco tiempo, las niñeras que cuidaban de los niños empezaron a rendirle cuentas, e incluso los actos familiares informales estaban marcados por su característico toque formal. Desde los libros permitidos en la guardería hasta las actividades permitidas durante el descanso vespertino, su aprobación se aplicaba ahora a todas las facetas de la infancia de la familia real. Era posible sentir el cambio dentro de los muros del palacio. Las meriendas estructuradas con buena vajilla y tarjetas de debate han sustituido a las improvisadas fiestas del té que se celebraban en la cocina con el amable personal. La organización de la sala de juegos se había transformado en una precisión de tipo militar, en la que los objetos se disponían en función de su valor instructivo y no de su factor de diversión. Ni siquiera la hora del jardín tiene sus propias pautas a seguir. Esto significa que se acabaron las escapadas improvisadas al barro o arrancar flores a voluntad. Los jóvenes de más edad tuvieron que modificar sus hábitos y sonreír con cautela. El príncipe Jorge, que más tarde se convertiría en rey, asimiló el nuevo sistema con un admirable nivel de concentración. A pesar de que de vez en cuando su mirada se desviaba anhelante hacia el balón de fútbol que no se estaba jugando y estaba sentado en un rincón, la princesa Carlota, conocida por su carácter diplomático, descubrió métodos para mantener intacto su espíritu al tiempo que se adaptaba a las nuevas normas. Se convirtió en una experta en el arte de la reverencia perfecta, al tiempo que enseñaba subrepticiamente a sus muñecas modales menos ceremoniosos. Por otro lado, Louis, que era un individuo encantador y salvaje, se mantuvo fiel a sí mismo, gracias a sus gestos improvisados y sus expresiones simpáticas en las ocasiones públicas. Se había ganado el corazón de la gente, que percibía en él un soplo de aire fresco en medio del ambiente a veces asfixiante de la formalidad real, mientras que otros veían la posibilidad de que se mostrara honesto. Gracias a su incapacidad, o posiblemente a su deseo, de controlar sus sentimientos, fue capaz de conectar con la gente de una forma que había sido imposible para generaciones de la realeza. Camilla tuvo una experiencia diferente con estas exposiciones. Al hablar, su voz llevaba el peso de décadas de expectativas aristocráticas. Un príncipe debe aprender a controlarse, comentaba. Sin embargo, ¿cómo se puede encerrar al sol? Parecía como si la energía vivaz de Louis chispeara y llameara cada vez más cuanto más intentaba contenerla. Mientras presenciaban esta batalla de poder, los trabajadores experimentaron diversas emociones. Hubo quienes asintieron con la cabeza a los esfuerzos de Camilla por mantener las normas, sobre todo los de una generación mayor. A otros, sobre todo a los que no podían olvidar la calidez que Diana había dado a la paternidad real, les preocupaba que se estuviera sacrificando algo de valor incalculable en la búsqueda de la perfección. Corrían rumores por los lugares más recónditos sobre los paralelismos que existían entre Louis y su abuela, Diana, ese mismo espíritu que no puede ser contenido. La misma relación auténtica con los miembros de la comunidad, precisamente la misma a ser moldeado en algo que no es uno mismo. Aunque Camilla nunca pudo oír estos murmullos, sirvieron para reforzar la determinación de aquellas personas que adoraban en secreto el espíritu desafiante del joven príncipe. El comportamiento desinhibido del príncipe Louis. El planteamiento de Louis siempre había sido ser único. Podía ser visto por todo el mundo. El príncipe Jorge y la princesa Carlota, sus hermanos, pasaron por el proceso de aprender a llevar la vida real cada vez con más elegancia. Ha salido a la luz que el príncipe Louis tenía una visión de él radiante de felicidad. Louis veía cada día como una oportunidad para vivir una nueva experiencia. Parecía bailar mientras otros caminaban.
reír cuando otros asentían en silencio, y consideraba el palacio no como una representación de la realeza sino como el patio de recreo más emocionante del mundo, debido a su contagiosa vitalidad. Incluso las tareas reales más ordinarias se transformaban en ocasiones de diversión y felicidad. En los jardines, donde la mayoría de los niños de la realeza aprendían a caminar con pasos precisos, Luis daba volteretas por el inmaculado césped, dejando huellas de manchas de hierba en las prendas debidamente planchadas. Su entusiasmo era algo que los jardineros del palacio disfrutaban en secreto, incluso mientras reparaban los parterres que de vez en cuando quedaban aplastados. Un viejo jardinero hizo la observación de que no había sido testigo de tal felicidad sin adulterar en los terrenos reales desde que Diana corría a los pequeños William y Harry a través de los rosales cada vez que estaban en los jardines. Este espíritu fue reforzado por su madre, que reflexionó sobre su propio camino hacia la monarquía y la importancia de ser leal a la propia identidad. Por eso, la población le admiraba. Este pequeño príncipe que llevaba sus emociones en la manga y no podía evitar exhibir cada emoción en su expresivo rostro era un verdadero príncipe. Cuando Louis estaba presente en ocasiones importantes, los fotógrafos dirigían su atención hacia él porque estaban seguros de que ofrecería los momentos más auténticos. En el contexto de las fiestas en jardines y otros actos públicos, Luis tenía la habilidad de convertir las reuniones formales en momentos alegres. Corría por jardines inmaculadamente cuidados, dejando tras de sí un camino de cortesanos que reían a su paso. Sus payasadas eran tan hilarantes que incluso los miembros más serios del personal real no podían evitar sonreír. En una ocasión, hizo reír a carcajadas al arzobispo de Canterbury al intentar dar órdenes al coro con un palillo de pan. Esto ocurrió en un servicio muy sombrío. Los que estaban dentro del palacio susurraban con frecuencia que Louis les recordaba a una versión más joven del príncipe Harry, con el mismo brillo en los ojos y el mismo rechazo a conformarse con las expectativas. Por otra parte, la juventud de Luis y el hecho de ser el tercer hijo le otorgaban cierta libertad, en contraste con el espíritu de Harry, que a veces se consideraba problemático. A diferencia de Jorge, no estaba constreñido por la inminente expectativa de una futura monarquía, ni tenía que lidiar con el escrutinio al que se enfrentaba Carlota por ser la única princesa de su época. Gracias a esta independencia, la personalidad de Luis ha podido florecer sin límites, al menos hasta este momento. Incluso entre los guardias reales más estoicos, su alegría era contagiosa, como lo demuestra el hecho de que sus risitas reverberaban por los viejos pasillos. Sus preguntas interrumpían las sesiones cruciales y su alegría era contagiosa, según las palabras de un miembro del personal. Sirve como recordatorio de que ni siquiera los muros del palacio pueden contener la energía de los niños. Anterior conflictos entre ellos. Los dos nunca han podido ponerse de acuerdo en nada debido a que Louis es una persona despreocupada y Camilla tiene unos estándares más aristocráticos. Desde el principio, la relación de Louis con su abuelastra ha estado plagada de dificultades. Aunque ahora tengo 75 años, no recuerdo que hubiera nadie más presente, salvo la reina. Su personalidad desenfrenada chocaba fundamentalmente con la concepción de Camilla de lo que debía ser una infancia real. Estaban las fotos tomadas en Navidad en las que Louis se negaba a permanecer quieto, el servicio de Pascua en el que realizó acciones durante las oraciones, y numerosos casos más de rebeldía contradictoria con el férreo marco que Camilla intentaba imponer a la familia. Cada nuevo acontecimiento provocaba una ligera fisura en su relación. Hubo una ocasión en la que Louis transformó una cena formal en un improvisado juego del escondite, desapareciendo bajo la mesa durante el plato de sopa. También hubo una fiesta en el jardín en la que muchos jóvenes visitantes se unieron a él para crear pasteles de barro, a pesar de que sus ropas formales estaban más allá de lo rescatable. Cada vez, los labios de Camilla se entrecerraban en una línea apretada, e irradiaba frío. El personal de palacio observaba sus interacciones con la respiración contenida, sin saber nunca cuándo se produciría el inevitable conflicto. A muchos les complacía en secreto la capacidad de Luis para influir en las meticulosamente organizadas fiestas de Camilla, mientras que a otros les preocupaba la creciente tensión entre la reina consorte y el joven príncipe. Tenían perspectivas fundamentalmente divergentes sobre la infancia misma, que era la fuente de su conflicto. Para Camilla, criada a la manera típica de la aristocracia, la infancia era una época para aprender una conducta apropiada y adquirir un sentido de la propia posición dentro de la jerarquía social. La educación de Luis consistía en poco más que ser un niño, lo que significaba que era desordenada, feliz y maravillosamente inesperada. Las fricciones se manifestaron de diversas y sutiles maneras.
La ambición de Luis de hacer bailar a sus guisantes se topó con la petición de Camila de que se tuvieran en cuenta los buenos modales en la mesa. Sus exigencias de quietud durante el tiempo de estudio se oponían directamente a la propensión de él al juego ruidoso y alborotado. El simple hecho de saludarse con regularidad se convirtió en un campo de batalla, en el que ella asentía formalmente en oposición a los abrazos exuberantes y a menudo algo pegajosos de él. Tanto Catalina como Guillermo observaron con creciente ansiedad el desarrollo de esta dinámica. Eran conscientes de todos los aspectos de la discusión, incluida la necesidad de mantener la etiqueta real y la importancia de proteger el espíritu inherente a su hijo. Habían intentado negociar y encontrar un término medio, pero había ciertas lagunas que parecían demasiado grandes para salvarlas. La celebración del cumpleaños resultó ser el punto central. Lois llegó a su punto de ruptura mientras Camilla describía sus ideas para una elegante fiesta de interior, que incluía un cuarteto de cuerda y bocadillos en miniatura. Sus planes incluían todos estos elementos. Las palabras que le estaban prohibidas salieron de su boca mientras sus mejillas se calentaban y sus pequeños puños se cerraban. «Cállate», gritó por lo bajo. «Feliz cumpleaños. Esta es mi celebración». El silencio envolvió la cámara. Parecía como si incluso las imágenes antiguas contuvieran la respiración. Catherine se quedó sorprendida cuando la taza de té de Camilla se congeló en medio de su boca y sus ojos se abrieron con sorpresa. Por otro lado, Lois no retrocedía. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero su barbilla se alzaba de forma obstinada. El tiempo parecía alargarse como un caramelo estirado. Todos estaban indecisos sobre los siguientes pasos a dar. Era como si la propia habitación palpitara de estrés. Mientras estaban sentados cerca, George y Charlotte intercambiaban miradas ansiosas. Los lacayos apostados alrededor de las paredes examinaban su calzado con una atención rápida e intensa. Un reloj marcaba las horas en algún lugar de la inmensa cámara, y el sonido de cada segundo reverberaba en el silencio. El arrebato de Luis había violado algo más que el protocolo real. La apariencia de perfecta armonía cuidadosamente cultivada en el seno de la familia había quedado destruida. Con esas dos sencillas palabras, había transmitido no solo su irritación personal, sino quizá también una realidad más profunda sobre las dificultades de mantener tradiciones que se remontan a cientos de años en una sociedad en constante evolución. En el rostro de Camilla se manifiestan una serie de sentimientos, como conmoción, rabia y dolor, que culminan en una mirada que puede interpretarse como de comprensión. Un suave tintineo que parecía reverberar por toda la habitación fue el sonido que hizo al dejar la taza de té. Durante la cuenta atrás hasta su respuesta, el sonido de la porcelana fina chocando con la porcelana exquisita funcionó como una cuenta atrás. El lejano tintineo del reloj de palacio fue capaz de romper el hechizo de silencio que se había establecido, con cada campanada del reloj resonando por la sala como un ritmo. Hay 11 campanadas, que no solo indican la hora, sino que quizá también señalan la conclusión de un periodo y el comienzo de otro en la intrincada dinámica de esta familia. Se necesita una alianza y un compromiso. William, que estaba arrodillado junto a su pequeño hijo y le miraba con compasión en los ojos, fue quien rompió la tensión. Algo que murmuró al oído de Louis hizo que los hombros del chico se relajaran ligeramente. En el futuro, los que estaban lo bastante cerca de la tradición contarían que habían oído retazos de cómo ésta se asemeja a un árbol, con raíces profundamente arraigadas en el pasado pero ramas que se expanden continuamente hacia nuevos rayos de sol. Cuando por fin se levantó para reunirse con Camilla, propuso una solución que respetaría tanto las costumbres del pasado como la inocencia de los niños. La respuesta surgió lentamente, como el sol que emerge de las nubes. Seguiría siendo un té formal, pero condensado y simplificado. Actuaría el cuarteto de cuerda, pero además de las composiciones estándar, también tocarían algunas de las melodías Disney favoritas de Louis. El siguiente acto sería la fiesta en el jardín, que incluiría actividades apropiadas, así como espacio para el juego no estructurado y la exuberancia de los niños. Cada uno de los componentes estaba meticulosamente equilibrado, como una imagen regia impecablemente producida. Camilla, viendo las ventajas de esta solución diplomática, consintió en ella con elegancia y consideración. Es posible que viera algo en el desafío de Louis, tal vez un eco de su largo y complicado camino hacia la aprobación real. Incluso consiguió esbozar una sonrisa de satisfacción cuando Guillermo propuso que algunas de las actividades más formales de la fiesta se realizaran al aire libre. Al ver que la cara de Louis se iluminaba con cada nuevo detalle del acuerdo, sus ojos, que normalmente eran muy observadores, se suavizaron. Cuando la tensión en la sala empezó a evaporarse gradualmente,
Los miembros del personal se miraron unos a otros con expresiones de alivio y asombro. Más tarde, el mayordomo jefe, que había servido a 3 generaciones de miembros de la realeza, observó que nunca había presenciado un manejo tan hábil de la política familiar. Había servido a la realeza durante más de 3 generaciones. Ante esta combinación de lo antiguo y lo moderno, hasta los cuadros que colgaban de las paredes parecían mirar con aprobación. Este acuerdo fue algo más que una solución de cumpleaños, fue una solución integral. Se convirtió en un modelo para salvar la distancia entre los valores tradicionales de la familia real y los valores de los niños modernos. El compromiso inquebrantable de Camilla con el procedimiento establecido llamó la atención del personal, que observó con asombro cómo empezaba a desviarse de él muy poco. Cuando mencionó que los alumnos podrían pasar sus clases de dibujo en el jardín los días que hiciera buen tiempo, varios de los altos cargos se quedaron tan sorprendidos que casi se les caen las bandejas. Lois, por su parte, demostró que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con todos. Se comprometió a practicar con el arco sin quejarse y a limitar sus escapadas al barro a determinadas partes del jardín. Su expresión solemne, con la que estaba aprendiendo las formas correctas de dirigirse a los demás, solo se veía interrumpida en contadas ocasiones por una risa incontrolable, que Camilla aseguraba no estar oyendo en ese momento, a medida que se iniciaban los preparativos para esta doble celebración extraordinaria. El palacio comenzó a bullir de actividad, con el fin de determinar si los lugares podrían soportar el juego apasionado sin perder su dignidad. El jardinero jefe se dedicó a consultar. El chef ideó un menú que contenía tanto exquisita repostería como golosinas infantiles aptas para el consumo. El maestro de ceremonias, en colaboración con la niñera responsable de los niños, elaboró un horario que permitía tanto la estructura como la espontaneidad. Cuando se producía una pausa en la actividad, los miembros del personal vislumbraban a Luis y Camilla enzarzados en intercambios repentinamente tranquilos. Mientras ella le explicaba el trasfondo de un retrato concreto, él la guiaba por el jardín y le mostraba sus lugares favoritos para esconderse. Algo había cambiado, y era sutil pero indiscutible, al igual que el cambio de las estaciones. ¿Qué es lo que acecha? ¿Se recordaría esta ocasión como un pequeño arrebato de un niño? ¿O había algo más? ¿Una mirada al interior de un joven que se negaba a dejarse moldear por su entorno? Era como si los salones reales contuvieran la respiración, esperando una respuesta que solo podía dar el paso del tiempo. Una serie de pequeños cambios empezaron a hacerse evidentes cuando el polvo de su discusión empezó a asentarse. Camilla estudió a Luis con ojos nuevos, observando cómo su resistencia tenía ecos de anteriores miembros de la realeza, de fuerte carácter que habían alterado la trayectoria de la historia de la monarquía. Se encontró examinando su carita decidida mientras tomaba el té de la tarde. Se preguntó si no había juzgado mal no solo su empuje, sino también lo que ese espíritu significaría para el futuro de la familia real. El personal de palacio, siempre atento, se dio cuenta de que la actitud de la reina empezaba a cambiar. De repente, sus procedimientos habituales se doblan como juncos al viento. Son rígidos pero adaptables. A pesar de que se aseguraba de que los niños mantuvieran una postura correcta incluso cuando se pintaban los dedos, incorporó tiempo para la expresión artística en los horarios de los niños. De vez en cuando, solo de vez en cuando, respondía a la sonrisa traviesa de Luis con su propia sonrisa durante las reuniones formales. Llamaba la atención de Luis al otro lado de la habitación y ella le devolvía la sonrisa. Hasta ese momento, el príncipe Luis no había cambiado. Seguía siendo descuidado, obstinado y fogoso, incluso después de que décadas de miembros de la realeza pasearan por los pasillos en un medido silencio. Su risa seguía resonando por los pasillos. A pesar de ello, siguió transformando los salones de estado en regiones de aventura y los jardines formales en zonas de recreo. Sin embargo, había algo nuevo en su relación con Camilla, posiblemente un respeto mutuo o, al menos, una comprensión cada vez mayor de las perspectivas del otro. Los otros jóvenes observaron esta progresión con asombro. Mientras George y Charlotte observaban, se dieron cuenta de que la salvaje personalidad de su hermano había conseguido, de alguna misteriosa manera, hacer más flexibles siglos de estricta tradición. El sonido de la risa real de los niños, en contraposición a sus risas ensayadas y correctas, parecía calentar las antiguas piedras del palacio, que parecían adaptarse al sonido de la risa infantil. La siempre vigilante Camilla había notado algo en él ese día en particular. Es posible que reconociera en la desobediencia de Luis el mismo poder que antes la había ayudado a recorrer su propio tortuoso camino hacia la familia real. Es posible que fuera consciente de que ese niño acabaría convirtiéndose en algo más grande,
alguien capaz de ayudar a la monarquía a salvar la distancia entre la tradición y los cambios. Tras la conclusión del conflicto, las celebraciones del cumpleaños continuaron con un meticuloso intento de lograr un equilibrio entre formalidad y diversión. Sin embargo, las guerras nunca terminan realmente en el palacio. Lo único que se hace es esperar la próxima oportunidad para escalar. Mantener un sano equilibrio entre la infancia moderna y la tradición real seguiría siendo un problema. Por otro lado, se produjo un cambio significativo en la forma de abordar estas dificultades, ayudando a evitar una discusión acalorada. No mucha gente tuvo el valor de emprender lo que había hecho el príncipe Luis. Camilla fue desafiada a una feroz disputa, a pesar de que sus declaraciones fueron directas y sin pulir. En lugar de librarse con grandes discursos o con regia formalidad, el combate se había librado con un único arrebato de desafío. Sin embargo, había sido suficiente. A través de sus apasionados comentarios había conseguido algo que innumerables conversaciones corteses habían sido incapaces de hacer. Fueron capaces de atravesar la superficie de la inflexible tradición. ¿Había sido esta la señal de un futuro líder en potencia? ¿O era solo el desafío de un niño pequeño? Mientras el sol comenzaba a ponerse en la celebración de su cumpleaños, enviando largas sombras a través de las ventanas del castillo, la respuesta parecía estar flotando en algún lugar entre la cámara formal y el jardín fangoso que había fuera de ella. El día en sí se había convertido en una demostración de las cosas que eran posibles. Sin duda, Louis había ejecutado con éxito su impecable reverencia en la cabina cuando llegó la mañana. Por otra parte, los que miraban atentamente podían haber notado un atisbo de picardía en sus ojos. El cuarteto de cuerda había interpretado sus piezas de Bach y Beethoven, pero su interpretación de L'Argot había hecho llorar a más de un miembro de la familia real por completa sorpresa. El jardín fue el escenario de un acontecimiento aún más espectacular que tuvo lugar más tarde. Camilla no solo había participado en las actividades de los niños, sino que también se había reído, y se había reído a carcajadas, cuando se le cayó el sombrero al jugar al pilla-pilla con mucho entusiasmo. La postura de Camilla era impecable, y cumplía estrictamente las normas. Fue el sonido de su genuina emoción lo que hizo que varios de los miembros más veteranos del personal comprobaran sus relojes como si hubieran entrado en otro universo. Gracias a una rama de olivo, que tendió un puente entre la tradición y la espontaneidad, se evitó la agria disputa que muchos temían. Había hecho notar su presencia, y el palacio, con todas sus tradiciones, no olvidaría que el joven príncipe había hecho notar su presencia. La suciedad en los zapatos de etiqueta de Louis, las manchas de hierba en el dobladillo de Camilla y el estado ligeramente desaliñado de las apariencias de ambos al final del día son ejemplos de manchas de hierba. Eran emblemas de una nueva comprensión. Cuando el sol empezó a ponerse y los últimos invitados se marcharon, Louis y Camilla fueron vistos paseando juntos por el jardín. Sus sombras se alargaban a medida que el sol se ponía. Una pequeña inclinación de la cabeza de ella mientras le escuchaba, la vivacidad con que movía las manos mientras hablaba y la sonrisa compartida entre ambos, que parecía tener secretos propios, eran ejemplos de un lenguaje corporal que transmitía mucha información. Su conversación fue demasiado silenciosa para ser oída. Un nuevo paso se añadió al repertorio del palacio, para risas infantiles junto a proclamaciones reales. El palacio continuaría su danza secular de tradición y procedimiento, pero ahora con un nuevo paso añadido a su repertorio. En algún lugar de los registros reales, en una entrada sobre el 6º cumpleaños del príncipe Luis, un historiador atento podría hacer la observación de que a veces los cambios más significativos no provienen de proclamaciones pomposas, sino más bien de las palabras directas y veraces de un niño que tuvo el valor de decir su verdad. ¿Qué opina de lo expuesto por el príncipe Luis? Sus ideas son bienvenidas en la zona de comentarios más abajo. Le agradezco que haya visto este video. También nos vemos en el próximo.